pensado y visionado desde la Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico en articulación con las instituciones de educación superior. Es un espacio trabajado en unidad para fortalecer la educación básica y media, en pro de mejorar y crear espacios pedagógicos para los docentes, directivos docentes y estudiantes del Departamento del Atlántico. Es un espacio de articulación de los ciclos y niveles del sistema educativo, especialmente frente al análisis y discusión de temáticas de interés que vamos a desarrollar en el transcurso de este simposio, tales como currículo y evaluación, educación rural, educación inicial, práctica pedagógica, enseñanza de la historia, actividad física y salud, neuropedagogía y bilingüismo. Mediante una metodología interactiva y participativa a través de conferencias centrales y talleres autodirigidos, cuyo propósito es compartir experiencias significativas, proyectos de investigación, procesos, procedimientos, métodos para el análisis crítico y estudio reflexivo en el campo de la educación. La educación de hoy tiene una gran necesidad y compromiso, y es la de propiciar en las escuelas procesos de transformación social. Es así como desde las alternativas educativas y pedagógicas se busca desarrollar competencias y generar una formación integral que apunte a que los ciudadanos hagan cambios sociales como respuestas a las nuevas demandas que se están dando por la globalización. Para abordar este nuevo reto, es imperioso conocer la visión que tienen distintos representantes de las instituciones de educación superior, que aportarán propuestas y estrategias enmarcadas en replantear las concepciones que se tienen desde la educación. Este simposio se convierte en una oportunidad para reafirmar los lazos y resaltar el invaluable apoyo de instituciones de educación superior, tales como la Universidad del Norte, la Universidad de la Costa Cook, la Universidad del Atlántico, la Universidad Sergio Arboleda, la Universidad Autónoma del Caribe y la Universidad Simón Bolívar, que comprometidas con las necesidades de formación de docentes investigadores de alto nivel de nuestra población, nos acompañan con su aporte para el desarrollo de este magno evento. Así juntos potenciamos nuestro quehacer en una misión compartida. Este evento es también el escenario propicio para agradecer, reconocer con orgullo el tesón, la disciplina y el trabajo fuertemente articulado y mancomunado que la Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico ha depositado en cada una de nuestras almas maters, las cuales han llevado por los altos niveles de calidad la imagen de la educación de la región y, por qué no decirlo, del país. Solo hay dos razones por las que hemos sido capaces de ponernos de acuerdo y de comprometernos en avanzar juntos en tan poderosa iniciativa: porque compartimos una cultura común y porque creemos en la fuerza transformadora de la educación. Como afirmó con acierto José Martí, ser bueno es el único modo de ser dichoso. Ser culto es el único modo de ser libre. Esa es la tarea de la educación, de las escuelas, de los maestros, de los directivos, de los rectores, de toda la comunidad educativa: formar mujeres y hombres buenos, felices, libres, cultos, no solo unos pocos, sino todos, sin excepción y sin exclusión. Este simposio, mediante sus diferentes apuestas epistemológicas, teóricas, metodológicas y evaluativas, en las cuales ustedes van a ser partícipes, miembros activos de esta formación y cualificación profesional, promueve y fomenta tener siempre presente la experiencia del maestro y su práctica pedagógica. La actividad profesional del maestro se hace realidad en su práctica pedagógica. Ella se configura en el conjunto de conocimientos
que dan forma a los contenidos que se enseñan, pero también en la formación de habilidades necesarias para enfrentar el hecho pedagógico. La naturaleza de estos conocimientos y habilidades da autonomía al docente y define las acciones de su situación profesional. El maestro es ese sujeto autónomo dotado de habilidades y conocimientos racionales o explícitos que se ponen en práctica al momento de mediar en una situación de enseñanza-aprendizaje. En ese sentido, el maestro es un profesional que analiza sus propias prácticas, resuelve problemas e inventa estrategias. Es un proceso metacognitivo que le exige identificar sus conocimientos y habilidades al momento de comunicarse con sus estudiantes. Es capaz de gestionar las condiciones de aprendizaje y de interactuar a través del tratamiento de la información para que cobre sentido en el aula. Desde esta perspectiva, el maestro profesional acude al hecho pedagógico para establecer intercambios pedagógicos y socioafectivos, con el fin de crear situaciones de aprendizaje que favorezcan el conocimiento en sus estudiantes y a su vez incide en la estructuración del pensamiento al vincular la función didáctica en la transposición de los contenidos. Una formación docente sólida, continua y permanente brinda las herramientas que se necesitan para intervenir en las problemáticas que surgen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un ejercicio que enriquece el discurso pedagógico y concilia las experiencias de nuevos conceptos y metodologías para el mejoramiento de la práctica pedagógica. De ahí que todo proceso dirigido a los maestros sea coherente, dinámico, dialógico, motivante y estructurado. Y para hoy, un ejemplo de ello es este primer simposio. Para que no pase inadvertido, sea el primero de muchos, de próximos que vendrán, que incentive la pregunta y la construcción de respuestas colectivas. Este es el verdadero sentido de este encuentro histórico y articulado, académico e intelectual, científico e investigativo, en donde ustedes, profesores, docentes, directivos docentes, magíster en educación, maestrantes activos en formación posgradual, egresados de las maestrías, estamos aquí todos convocados para seguir fomentando y fortaleciendo estas competencias. Por último, el reconocimiento de las experiencias de este evento académico y científico como elementos que aportan en la construcción del saber pedagógico favorece la motivación y el interés por innovar y aplicar estrategias diferentes, visibilizar al docente y su práctica pedagógica. Y el cúmulo de esas experiencias incentiva la creatividad y estimula la toma de conciencia para renovarse en el marco del ejercicio profesional y del propio proyecto de vida. Para concluir, me permito expresar de manera personal mi regocijo por la presencia de ustedes en este acto cálido y académico, y mi invitación a disfrutar los días lunes y martes 7 y 8 de octubre de la programación de nuestro simposio, que hemos organizado con todo el amor y la pasión que caracteriza su secretaría y sus universidades para ustedes. Gracias a la Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico por otorgarnos el privilegio de formar a su talento humano. Los docentes del Atlántico, hoy magísteres comprometidos con la transformación de la cultura educativa departamental, regional y nacional, con proyección internacional. Gracias especiales de parte de las instituciones de educación superior a nuestros directivos, rectores, vicerrectores académicos y de investigación por la confianza y apoyo en nuestra gestión como líderes de los diferentes programas de posgrados, las maestrías en educación y la maestría en actividad física, que con sus nuevas tendencias, contenidos y metodologías aportamos para el desarrollo educativo, por lo que transita la educación en el Caribe colombiano. Gracias a los magísteres en educación
por continuar nuestro legado centrados en la racionalidad de la transformación de su práctica pedagógica como aspecto inherente de su ética y continua ocupación en su cualificación profesional. Gracias a los maestrantes por estar presentes y aprovechar estos espacios de intercambio pedagógico y de investigación como dispositivos de comprensión e interpretación y explicación de las diferentes transformaciones generadas por estos escenarios que fortalecen y complementan su preparación posgradual y por las cuales se desarrolla el acto pedagógico. Gracias y miles de gracias a todos nuestros compañeros docentes y directivos docentes que están hoy aquí reunidos para seguir fortaleciéndose en este proceso de transformación del ser, entendiéndose como transformación del ser, tener claro y en cuenta que para nuestra formación integral se requiere de la formación del ser, el saber hacer, el saber ser, estar o convivir, y que se va a ver reflejado y manifestado en cada una de las ponencias, las conferencias y los talleres desarrollados para ustedes. Gracias a nuestros compañeros docentes que desde el cielo nos están iluminando. No están de cuerpo presente, pero su espíritu sigue con nosotros. A Milton, a Liney y al profesor Edemir Antonio. Gracias por ser esos seres de luz que nos iluminan nuestro camino. Termino con las palabras de Gabriel García Márquez en su discurso por la concesión del Premio Nobel. Unas palabras que sintetizan de forma bellísima el sentido de nuestro proyecto. Ante esta realidad sobrecogedora que a través de todo el tiempo humano debió parecer una utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Esta es, amigos, la utopía de la educación. En ella se encuentra el impulso hacia una sociedad más justa y más libre. Entre todos, en este tiempo de esperanzas renovadas, con los esfuerzos colectivos y una pasión sin límites, podremos hacer realidad los sueños que hoy aquí y para siempre nos mantendrán unidos. Es por eso que el nombre de nuestro seminario, de nuestro simposio, Educación para la Transformación del Ser, como lo acabo de mencionar, es el preámbulo, es el inicio de muchos más encuentros que tienen como propósito esta formación y esta transformación para ustedes, para seguir llevando en alto el nombre de nuestra región, de nuestro Caribe colombiano y de nuestro país, a través de nuestra principal y potente herramienta, que es en el campo de la educación. Tan solo me permito culminar con una frase de Immanuel Kant. Tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre. El hombre no es más que lo que la educación hace de él. Muchas gracias y bienvenidos. Seguidamente, palabras a cargo del secretario de Educación del Departamento del Atlántico, el doctor Dagoberto Barraza San Juan. Bienvenido. Quiero saludar de manera especial a la doctora Patricia Pinilla, vicerrectora académica de la Universidad Autónoma, el doctor Richard Acosta, director del programa de la Maestría en Educación, a nuestra doctora Mónica Torres, subsecretaria de Calidad, a la doctora Leovigilda Navarro, coordinadora de la Oficina de Calidad de la Secretaría de Educación, a la doctora Rosmira Celia Rubio, directora de Maestría en Educación de la Universidad Simón Bolívar, y demás representantes de las universidades que nos acompañan hoy,
a todos nuestros rectores, directores de núcleo, amigos del PTA, docentes. De verdad que nos llena de mucha satisfacción tenerlos aquí en esta mañana todos reunidos, y quiero reiterar nuestros agradecimientos en nombre de la Gobernación del Departamento, del señor gobernador Eduardo Verano y de la Secretaría de Educación, a la Universidad Autónoma por habernos permitido compartir aquí en su auditorio este excelente espacio de reflexión, en donde estamos hablando de una educación de calidad para la transformación del ser. Durante estos 4 años, el programa de gobierno del doctor Eduardo Verano, de Atlántico Líder, se denominó así, Transformación del Ser, en donde por supuesto la educación ha sido el eje transversal, no solamente a este plan de gobierno, sino a todo lo que se está desarrollando a nivel país. A través de la educación ustedes son motores de transformación del ser, toda vez que cada uno de los estudiantes a los que llegan cada uno de ustedes diariamente en la práctica de aula, logran con su convicción, con su esfuerzo, con su trabajo y con la formación que han recibido, lograr que ese joven, ese estudiante pueda aportarle al desarrollo de un Atlántico que busca mantener unos mejores índices que permitan que nuestra economía sea sostenible, se genere más empleo y por supuesto eso se traduzca en mejores condiciones de vida y en cerrar la desigualdad y la brecha social. Y hay un papel determinante de la educación en todo lo que tiene que ver con la transformación del ser. Hacemos una transformación del ser cada vez que desde nuestro propio interior cada uno busca nuestras posibilidades de mejora en nuestras principales falencias, en lo que nosotros con mucha dificultad tenemos desventajas para poderle llevar mensajes al otro, para poder convertirnos en mensajeros y que los demás sigan cada una de las instrucciones que se coordinan desde la Secretaría de Educación o del Departamento para que llegue a feliz término a todas las poblaciones de nuestros jóvenes y estudiantes en cada rincón del Departamento de Atlántico. Somos transformadores del ser cuando tú, desde tu práctica en el aula, luego de salir de Barranquilla, de cualquier municipio, recorres 1 hora, 45 minutos o hasta más para llegar a tu destino final y que ese joven que madruga desde las 6 de la mañana en compañía de sus papás te espera paciente para que tú lo alimentes con la enseñanza y lo ayudes a continuar su proceso de transformación. Siempre he repetido y no me canso de decir, nuestros jóvenes buscan en el colegio muchas cosas que no consiguen en el hogar y aquí permanecen la mayor parte del tiempo durante el año y durante la semana. Y ahí otro de los papeles fundamentales de todos ustedes en la transformación del ser, en la búsqueda de una equidad y de un desarrollo sostenible. Nuestro papel desde la educación le impacta a todo el desarrollo del Departamento de Atlántico. Y repito, es desde la práctica en el aula donde está el éxito de cada uno de ustedes para lograr conseguir que nuestros resultados en calidad se puedan transformar. Por supuesto, hay una serie de variables importantes. En el departamento en estos 4 años se ha invertido mucho en formación de maestrantes. Es así como en los últimos 4 años más de 400 de nuestros docentes, casi un 10% de la población ha recibido el beneficio de una formación en maestría y en especializaciones. Se ha invertido mucho en infraestructura y va a continuar el desarrollo del departamento con más beneficios para la educación. Pero finalmente, si tenemos grandes infraestructuras, si tenemos formación, pero si finalmente no llegamos al corazón del estudiante para poderlo mover, para poderle cambiar su paradigma de que sí es posible una mejor calidad de vida a través de la educación, no estaremos logrando nada. Esa es nuestra tarea, ese es el objetivo por el cual estamos hoy todos hablando de transformación del ser a través de la educación. ¿Qué le aportas tú desde tu aspecto individual, con tu formación, con tu personalidad, con las ganas que le colocas a la educación, a lo que tú diariamente logras con el contacto 1 a 1 con tu estudiante, pero también cómo te articulas tú con el resto de tus compañeros al interior de tu institución, con tu rector, con tu coordinador, y cómo logras también que la comunidad de padres de familia importantes en todo el proceso de formación se involucren contigo, copien lo que tú dices. Cuando digo copien lo que tú dices es que te conviertas en un nuevo líder de la educación, no importa que te sientas invisible, porque finalmente lo más visible que tenemos en la educación son todos ustedes, nuestros docentes. Y si no nos hemos dado cuenta, miremos hacia el espejo de la vida de la docencia, lo que has hecho desde el día en que decidiste que tu camino era ser docente para formar nuevas generaciones y para transformar el ser de muchas personas. Entonces, mírate en el espejo de la docencia para que veas lo mucho que les ha aportado al departamento, al municipio y por supuesto a la Secretaría de Educación.
y a su vez cómo te has enriquecido tú desde esa vivencia diaria para que continúes con esa experiencia mejorando lo que has aprendido y aportándole más a nuestro desarrollo de la educación. Una educación de calidad tiene muchísimos aspectos, no hay fórmulas mágicas y eso lo sabemos todos. La fórmula mágica está en conjugar, uno, tu aprendizaje con tu experiencia, la formación que te brinda la vida y el Departamento Atlántico para quienes han tenido el beneficio, y tercero, el día a día como ser humano en el que, por supuesto, como todos los seres humanos, tenemos días difíciles en los que muchas veces fallamos. Lo importante es que si fallamos, tengamos la capacidad y la resiliencia para continuar adelante. Esta actividad que ustedes desarrollan no es fácil. Mi papá la desarrolló durante casi 40 años y pude ver, y repito, el día a día de un docente del magisterio, aún más de aquí del Atlántico. Y por eso sé el esfuerzo que ustedes hacen y muchas veces, tal vez se sientan que no son retribuidos, pero por el contrario, yo los invito a que se inyecten en la mañana de hoy de esa energía, del agradecimiento que miles de jóvenes que han pasado por las manos de ustedes, de donde quiera que estén, les están enviando. Porque así como yo, que vivo agradecido de quienes fueron mis maestros, porque lo que recibí, lo que aprendí, de lo que estoy hecho, de lo que fue mi formación, se lo debo a mis maestros. Así como miles de jóvenes, repito, le deben muchísimo a ustedes, porque durante todo este tiempo los han formado. Eso es mirarse hacia el espejo de la docencia y sentirse ustedes supremamente valiosos e importantes por lo que han hecho hasta ahora por la educación del Departamento del Atlántico. Es una tarea difícil, pero por supuesto, ustedes tienen las ganas, tienen la tenacidad, y eso me alegra mucho. Durante estos 4 años hemos compartido una búsqueda de muchos nuevos procesos que permitan que la educación del Atlántico y del país, por supuesto, continúe creciendo a un ritmo acelerado. Pero les repito, el principal crecimiento es el que estás tú desarrollando desde el interior de tu ser, porque finalmente, si no logras la transformación tuya de tu propio ser, muy difícilmente lograrás la transformación del ser en el resto de jóvenes que tienes. Pero yo tengo la absoluta seguridad y la convicción de que contamos en el Departamento de Atlántico con maestros capaces, tenaces, aguerridos, y que por supuesto van a continuar durante muchos años más en esta búsqueda de unas mejores condiciones, tanto de trabajo como de desarrollo social al interior de las instituciones educativas. Los invito a que no desfallezcan en esta tarea. Me siento muy orgulloso como secretario de Educación durante estos 4 años haber estado siempre en estas semanas de desarrollo y muy seguramente cada uno de ustedes les esperará muchos años más de semanas de formación. Eso es lo que esperamos, pero también allá hay cientos de miles de jóvenes que esperan todavía mucho más de ustedes, y ese es el agradecimiento eterno que tendrá la sociedad con personas que han comprometido una vida entera por los demás, y eso es lo más bonito, lo más lindo que tiene la actividad de ustedes. Pido un fuerte aplauso por cada uno de ustedes y sus comunidades y les deseo un feliz día. Damos inicio al simposio Educación de Calidad para la Transformación del Ser con la primera conferencia, currículo y evaluación a cargo del doctor Anual Villalba, Universidad Simón Bolívar. El doctor Anuar Antonio Villalba Villadiego es doctor en Educación de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, de Venezuela, licenciado en Educación con énfasis en lenguas modernas, magíster en Educación y especialista en la enseñanza del inglés de la Universidad del Norte. Asesor, consultor e investigador junior, rector de la institución educativa Antonio Ramón Moreno de Soledad y docente de posgrado y pregrado de la Universidad Simón Bolívar. Bienvenido, doctor, a la Universidad Autónoma del Caribe. Muy buenos días. Un especial saludo para los organizadores de este magno e interesante evento, a cada uno de los miembros de la mesa principal en representación de la Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico, de la Universidad Autónoma y de las instituciones que forman parte del convenio de la alianza que tiene la Secretaría de Educación con algunas universidades como la Universidad Simón Bolívar. Para mí es muy grato
tener la responsabilidad de abrir este evento en la materia académica, principalmente después de haber escuchado las ideas de la doctora Rosmira Rubio y del doctor Dagoberto Barraza como secretario de Educación Departamental, donde nos hace un llamado a que nosotros seamos conscientes de esa responsabilidad social que tenemos en la transformación de las personas que día a día llegan a nuestras escuelas, buscando entre todos construir una mejor sociedad. Ahora sí, bienvenidos a mi ponencia denominada Currículo y Evaluación. Les comentaba que es un espacio de reflexión en el que nosotros vamos a considerar nuestras prácticas evaluativas y que las ponemos en juego todos los días en nuestro quehacer académico en las instituciones educativas donde estamos, independientes si somos rectores, si somos profesores del PTA o si somos docentes de aula, porque las prácticas evaluativas afectan a sectores incluidos desde el gobierno central cuando se estipulan las políticas sobre cómo deben ser estas prácticas. La ponencia se titula Currículo y Evaluación y quisiera comenzar con una definición de lo que es currículo para mirar cómo se articula con la evaluación. Esta es una definición que tomamos del profesor Jimeno Sacristán y en compañía de Gómez, y en 1983 ellos esbozaron la siguiente definición. El currículo es un proyecto global integrado y flexible que deberá proporcionar directa o indirectamente bases o principios para planificar, evaluar y justificar el proyecto educativo. De esta definición he resaltado algunos términos, como por ejemplo el hecho de que sea integrado y flexible, nos hace alusión a que reúne cada uno de los elementos que componen el proyecto educativo institucional. O sea que el currículo está más allá de los simples contenidos que se trabajan en las asignaturas. En el currículo está inmersa la esencia de toda la razón de ser de la institución educativa. Es flexible porque obviamente porque no es estático, sino que permite el permanente cambio, permite la adaptabilidad de acuerdo a las circunstancias y a las exigencias que se van presentando en la situación. Además, presenta directa o indirectamente bases o principios para planificar, evaluar y justificar. Esto significa que muchas cosas aparecen literales, muchas cosas aparecen de manera explícita, pero también nosotros como docentes sabemos que en el currículo también hay unos principios que aparecen de manera implícita. Ahora, ¿de qué se trata todo este andamiaje? De tener una estructura sólida a través de la cual nosotros podamos planificar, evaluar y justificar ese proyecto educativo. Resalto el término evaluar, que es en el que vamos a centrarnos a lo largo de esta jornada inicial. Siguiente, por favor. Otra definición nos la dieron los profesores Stephen Carr y Kemis en el 1988, donde nos dice que el currículo es una propuesta o hipótesis educativa que invita a una respuesta crítica de quienes la ponen en práctica. Es una propuesta porque es una suposición, un delineamiento que se hace en las instituciones, es una idea y esto enmarca también su carácter flexible y dinámico. Y es crítica porque, como lo dije inicialmente, que es el objetivo de este encuentro, fomenta la reflexión rigurosa y la investigación, que es la que permite que nosotros podamos hacer las transformaciones. Ahora sí, concentrémonos en lo que tiene que ver con la evaluación. Seguramente voy a mencionar algunas cosas con las que algunos de ustedes se puedan sentir identificados y tal vez pueda mencionar algunas ideas en las que ustedes sientan que ya superaron esa etapa, porque me voy a concentrar en las dos concepciones de evaluación, las que nos dice la ley, por ejemplo, y por eso vamos a comenzar con un breve recorrido histórico de la evaluación en Colombia, que vamos a terminar hablando del decreto 1290, que es el que todavía rige en las instituciones educativas.
Pero a pesar de que las leyes nos establecen unos principios, en la práctica nosotros podemos encontrar en algunos casos situaciones diferentes, donde se nos plantea una evolución en las prácticas evaluativas, pero dentro del aula, dentro de lo que nosotros diseñamos para trabajar con nuestros estudiantes, ignoramos o hacemos caso omiso, no tenemos en cuenta los principios de los que nos habla la ley. Entonces los contextualizo un poco en cuanto a la historia. Si no lo sabían, por ejemplo, antes de la mitad del siglo XX y aproximadamente a mediados del siglo pasado, podríamos decir que no había una reglamentación ni una conceptualización por parte del Estado, por parte de los organismos que rigen la educación, de lo que significaba evaluación en ese momento. Se dejaba a criterio de los docentes el trabajo y el manejo que hacían de ella dentro del aula de clase. No había una reglamentación ni una conceptualización. Luego, en 1976, se decide hacer una reorganización de todo el sistema educativo en Colombia y la reestructuración fue tan fuerte que se llegó a la creación del Ministerio de Educación Nacional. Dentro de esta instancia superior en la cual nos encontramos en este momento, en 1976, ya encontramos una conceptualización de evaluación, pero asociada al rendimiento escolar, conceptualización que rige hasta nuestros días. En aquel momento se hablaba incluso de, para pasar de un grado a otro, por ejemplo, de cuarto grado para quinto grado de primaria, de la realización de un examen único, con todo lo que esto implica, con todo lo que nosotros conocemos como contras que tiene una práctica evaluativa como un examen. Imagínense los estudiantes que saben que del resultado de ese examen único depende que ellos puedan pasar al grado siguiente. Algo parecido ocurre con la prueba Saber 11. Sabemos que tiene personas que están a favor, pero también tiene innumerables detractores la práctica de establecer una prueba como la prueba Saber 11, ya que dicen sus detractores que no tienen en cuenta algunas condiciones como emocionales, psicológicas, sociales, cognitivas del estudiante. Y el hecho de que sea una prueba estandarizada también nos pone a reflexionar sobre la validez de esta, ya que la misma prueba que realizan en los municipios del departamento del Chocó, del Amazonas o de La Guajira, es la misma prueba que realizan para estudiantes de colegios ubicados en perímetros urbanos y que tienen un nivel diferente en cuanto a las condiciones favorables. Entonces, se habla como de desventaja que tienen algunos sectores con respecto a los elementos a favor que tienen los demás. O sea que desde 1976, con esto de la conceptualización que se dio a la educación, el grupo de docentes de Colombia, que siempre ha sido muy dinámico, ya entraba en la reflexión de saber lo que convenía y lo que no convenía. Y a partir de eso se ha dado una serie de transformaciones. En los años 80, época en la que algunos de nosotros estábamos por allá por primaria, por bachillerato, encontramos que se cambió la nomenclatura de los grados. No sé si recuerdan, seguramente sí, que antes hablábamos de cuando se llegaba a quinto de primaria, pasábamos a... Creo que la mayoría estaban en el colegio en esa época, algunos como profesores, otros como estudiantes. Eso está bien, significa que estamos curtidos de experiencia. Me cuento entre ellos. Se cambia la nomenclatura y entonces ya no, yo recuerdo que yo no pasé a ser primero de bachillerato, como decía mi abuela, sino sexto grado. Y años después todavía algunas personas seguían refiriéndose a esa distancia como el primero de bachillerato. Se incorpora en esa época el concepto de formación integral y también se consolida la naturaleza cuantitativa de la evaluación. Las notas cambiaron y ahora son el rango que nos da el gobierno para manejar, son las notas que van desde el número 1 hasta el número 10.
En 1987 aparece el decreto 1469, polémico también, por cierto, que nos puso a discutir a muchos de los actores de la educación. A través de él se establecía la promoción automática en primaria como una forma de disminuir los índices de deserción y de reprobación en las instituciones educativas. Dicen los conocedores de estas temáticas que también se buscaba combatir el nivel de alfabetismo agobiante que había en el país en esa época. A partir de ese decreto, el 1469 de 1987, se comienza a hablar de la importancia de identificar logros y dificultades para tomar correctivos, un principio que está implícito en la misma concepción de evaluación. Desde las dos miradas que vamos a mirar ahora más adelante, vamos a encontrar que por un lado tenemos la evaluación para medir los resultados al final de un curso y que a partir de esos los resultados y el nivel de apropiación de los conceptos de los estudiantes al final de un curso. Y a partir de esa información determinar si debe pasar al grado siguiente o si lo debe reprobar. Pero también aparece otra mirada a la evaluación que está fundamentada incluso en modelos pedagógicos como los más recientes de los que nosotros tanto hablamos, que tienen una naturaleza constructivista, cognitiva, social, donde la evaluación es mirada para identificar las fortalezas y dificultades, pero para corregir, o sea que no dejamos la evaluación para la instancia final, donde decimos aprueba o no aprueba el año escolar, sino con algunas miradas parciales que nos permitan retomar, replantear el camino que llevamos para lograr los objetivos deseados. Que, como decía nuestro secretario de Educación, nosotros como docentes debemos ser conscientes que el rol de nosotros es la transformación social. Hay una frase muy común de que a través de la educación se transforman los pueblos, y es una realidad. Y más cuando hay condiciones de vulnerabilidad social, aparece como una tabla de salvación la educación. Y seguramente todos conocemos muchos casos de niños que estaban en condiciones adversas y a través de pasar por todo el ciclo educativo, a través de participar de las actividades propuestas por los docentes y por el mismo sistema educativo, lograron cambiar sus condiciones de vida. Algunos estarán pensando que no en sectores del país no hay la oportunidad para todos, pero vemos como algunas políticas de gobierno, políticas de Estado como la gratuidad, hacen que más personas se quieran vincular al sistema educativo, eliminando las trabas que hacen que se desconecten. En los años 90, yo sé que todavía lo tenemos en la mente, aparece el decreto 1860, que ya nos quiere como ubicar dentro de la práctica de la evaluación cualitativa, y según ese decreto es una práctica que debe ser obligatoria, imperativa en las instituciones educativas. Pasamos de una evaluación cuantitativa, rígida, numérica, punitiva, sumatoria, a una evaluación que la intención de quienes diseñaron la ley, porque a veces algunas cosas se quedan en la intención, era que perdiera esa rigidez y dándole las características, las cualidades, el estado descriptivo a los padres de familia de cómo está el proceso de formación de sus hijos, se pudieran cambiar las cosas. Se propone, por tal motivo, entregar a los padres y alumnos informes comprensibles de sus avances y las acciones correctivas cuando sean necesarias. El problema, colegas, porque yo también soy docente, el problema es que teníamos nosotros tan marcado nuestro gen, el asunto de la evaluación cuantitativa, que lo que hacíamos era una transferencia de los resultados que le dábamos al padre de familia
y le dábamos una equivalencia en números. En 1996 aparece la resolución 2343, a través de la cual se plantea la evaluación por logros. Ya en este siglo, en el 2002, aparece el decreto 230, donde se hace una nueva modificación al sistema de evaluación y se adoptan unas categorías universales para presentar los resultados. Entonces, de acuerdo a los resultados y al estado que muestran los estudiantes de apropiación de los conceptos, son ubicados en categorías como excelente, sobresaliente, aceptable, deficiente e insuficiente. Cuando preparaba esta presentación, me acordaba que estos conceptos igualmente eran traducidos a números. Le comentaba yo a mi esposa cuando le mostraba la presentación, que decía, bueno, quienes estaban acostumbrados que las notas eran del 1 al 5, simplemente excelente era 5, sobresaliente 4, aceptable 3, deficiente 2 e insuficiente 1. Porque es algo de lo que nosotros no hemos, muchos, aún todavía no hemos podido desprendernos. Pero para eso son estos espacios de reflexión y para eso les tengo una propuesta más adelante. Recordarán ustedes otra decisión polémica y que estableció el gobierno a través de esta ley, y es el 5% como máximo de reprobación. Entonces, algunos colegios se vieron con las manos atadas para hacer unos procesos evaluativos, entre comillas, objetivos, transparentes, porque se sentían atados al cumplimiento de esta ley. El 5% máximo de reprobación. Esto, al igual que la promoción automática, lo que buscaba era disminuir los índices de deserción, que ha sido una preocupación que siempre se ha tenido a nivel gubernamental entre los entes que rigen la educación. Entonces, disminuir la deserción, disminuir los índices de reprobación de los estudiantes de sus respectivos años escolares. Y en la actualidad todavía nos rige el decreto 1290 de 2009, a través del cual nuevamente se organiza el sistema de la evaluación en Colombia. Se les da autonomía a las instituciones educativas. Si antes le decían, todas las evaluaciones tienen que ser del 1 al 5 o del 1 al 10 o con las categorías universales de excelente, sobresaliente y las demás. Acá lo que se hace, o lo que pretende hacer el gobierno, es que dentro de la autonomía que tienen las instituciones, cada quien decida cómo va a manejar la evaluación. Y entonces podemos encontrar que en una institución siguen trabajando los números del 1 al 5 y lo complementan con una descripción de cómo está el estudiante en ese momento, y la institución de frente, o sea, otro colegio que queda en la misma zona, puede tener un sistema de evaluación diferente o una forma de registrar los datos de manera diferente. Sin embargo, para facilitar la movilidad entre una institución y la otra y facilitar la homologación de las notas, que son variadas, el que quiera evaluar con caritas felices bien puede hacerlo. Para facilitar la movilidad de una institución a otra, se estableció la escala que nos muestra los niveles superior, alto, básico y bajo. Quiero resaltar de ese decreto 1290 el artículo 3, que nos muestra los propósitos de la evaluación institucional de los estudiantes. Una forma de que entre todos vayamos construyendo en nuestras mentes el ideal, a partir de lo que dice la ley y a partir de nuestra propia experiencia, de lo que debe ser la evaluación. Dice ese artículo 3, son propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional. Ojo con el primero: identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. Yo me pregunto si eso lo estamos haciendo nosotros en las instituciones educativas. Si estamos teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje,
En los grupos que manejamos tenemos una población heterogénea. Incluso podemos encontrar en el salón de clases, si tengamos 10 estudiantes, podemos encontrar diversos estilos de aprendizaje. Podemos encontrar la variedad de tipos de inteligencia de la que nos habla Howard Gardner. Entonces me pregunto, si nosotros como docentes estamos teniendo este principio, que la naturaleza, el fin, el propósito de la evaluación es identificar esas características personales. Ahora, pero ¿cómo tenemos en cuenta esas características personales cuando nosotros aplicamos pruebas estandarizadas? Parece que hay un vacío entre lo que es la conceptualización y lo que es la práctica. Se hace un llamado a la creatividad que nos caracteriza a nosotros como docentes para que podamos dar cumplimiento, no solo porque la ley lo dice, sino porque es una forma de ser más justos con los estudiantes que acuden a nuestras aulas de clase. El segundo propósito que plantea la ley es proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante. Destacamos entonces los conceptos aquí de consolidar cuando la práctica que se está haciendo nos ha mostrado que tiene altos niveles de eficiencia y que, digamos, vamos por buen camino, nos ha dado resultados efectivos. O reorientar los procesos educativos cuando vemos que lo que nosotros tenemos como meta de lo que debe lograr el estudiante no se ha conseguido. Entonces, tenemos en cuenta los distintos ritmos de los estudiantes, sus intereses. También tenemos en cuenta las dinámicas que dentro del aula nosotros utilizamos para manejar la educación. Y siendo el currículo un elemento que tiene el componente de la flexibilidad, de la permanente evaluación, de la permanente reflexión, la evaluación entra dentro de ese rango, que debe ser reflexionada permanentemente. Tercer propósito según la ley que todavía rige en Colombia: suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso formativo. No solamente la evaluación está para determinar si pasa un grado o no. La evaluación está para que, si hay dificultades, nosotros podamos diseñar e implementar estrategias para ayudar a aquellos estudiantes que así lo requieran. E incluso, no solamente hablamos del estudiante que tiene dificultades, sino qué hacemos nosotros con los estudiantes que muestran una cualidad excepcional y que tienen unos desempeños superiores. O sea que la institución debe estar preparada para los dos escenarios. Cuando a partir de los resultados de las prácticas evaluativas identificamos estudiantes con dificultades e identificamos estudiantes que tienen desempeños superiores. Ustedes han leído el decreto 1290 y saben que los parámetros que allí están y que nosotros los tuvimos en cuenta para elaborar nuestro propio sistema institucional de evaluación en nuestros colegios, nos exigen cumplimiento de esto. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Al igual que los propósitos anteriores. Cuarto propósito, determinar la promoción de estudiantes. Y quinto, aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento institucional. Evaluación es sinónimo de mejoramiento y por eso nosotros en algunos periodos en nuestras instituciones realizamos actividades de autoevaluación, que con los resultados que allí nos arroje, donde miramos qué tanto hemos avanzado, qué hemos hecho bien, qué todavía es susceptible de mejora, nosotros establecemos el plan de mejoramiento institucional, donde la evaluación a los estudiantes y a los procesos que se dan internamente también deben ser protagonistas. Siguiente. Estos son unos principios que a mi juicio debemos tener en cuenta en este momento de la reflexión. En muchas instituciones, bueno, cuando comencé la conferencia,
dije que algunos se podían ver identificados con las ideas que iba a exponer y otros no. De pronto, igual este público es amplio y es de personas comprometidas con lo que están haciendo, y tendremos escenarios y posibilidades en las que las prácticas evaluativas se hacen teniendo en cuenta la formación integral del estudiante y todo lo que nos plantea la ley. Pero conozco otras instituciones que ni con el decreto 1290 han cambiado esas prácticas evaluativas. Las leyes no están, o incluso sé de instituciones que tienen diseñado su sistema de evaluación institucional, pero está archivado. Si va a la Secretaría de Educación en una auditoría de documentos, lo pide, aquí está. Pero ¿realmente eso se cumple en el aula de clase? Es la pregunta. Tal vez sea el momento que nosotros retomemos y miremos cómo está nuestro sistema de evaluación institucional. Decía anteriormente que la evaluación depende del modelo pedagógico. Ahora me estoy metiendo con teorías pedagógicas. Todas las instituciones deben tener establecido y definido con sus características, concepción, etcétera, un modelo pedagógico. Si miramos lo que nos dicen los referentes teóricos, como por ejemplo, aquí en Colombia hay uno muy bueno que es el profesor Rafael Flores Ochoa, con quien tuvimos la oportunidad de compartir en la Universidad Simón Bolívar y que visita mucho nuestra ciudad. Él es un referente a nivel latinoamericano de lo que tiene que ver con modelos pedagógicos. Y recuerdo que en uno de sus libros, que se llama Hacia una pedagogía del conocimiento, nos muestra también un recorrido histórico de esos modelos pedagógicos, donde no los voy a mencionar todos, pero voy a resaltar dos o tres. Que por un lado tenemos el modelo pedagógico tradicional. Bueno, en cada uno de estos modelos pedagógicos debe estar bien definida la concepción que se tiene de evaluación, la concepción que se tiene de cómo es en la institución la relación docente-estudiante, del tipo de persona que se quiere formar, del tipo de conocimientos que se le imparten, entre otros aspectos. En cuanto a la evaluación, entonces, el modelo pedagógico tradicional nos muestra lo que he mencionado antes, una evaluación que se desarrolla al finalizar el periodo escolar o el año escolar para determinar quién pasa o no pasa al grado siguiente. Mientras que otros modelos pedagógicos más contemporáneos, como por ejemplo el social cognitivo y todos los que son de esa raíz constructivista, nos muestran la evaluación un poquito más relacionada con lo que establece ese decreto 1290 del cual leímos el artículo 3. Que la evaluación sea para, de una manera como en espiral nosotros podamos avanzar, hacer un corte, mirar qué está bien, qué está mal. Si tenemos situaciones que corregir, nos podamos devolver, replantear y seguir adelante, y así permanentemente a manera de un espiral. O sea que lo que debemos combatir es lo que incluso nos plantea algunos principios de la evaluación que vienen desde la administración. Es que muchas cosas de las que tenemos en las instituciones educativas no nacieron en el seno de la educación, sino que han nacido en otros contextos, como el contexto administrativo, como el contexto industrial. Muchas cosas que tenemos hoy en las aulas vienen de la revolución industrial, de las fábricas. Les voy a colocar dos ejemplos. Uno, el timbre. En las fábricas, en muchas fábricas todavía existe, pero en las que se tuvieron ese boom con la revolución industrial, el timbre anunciaba cuándo entrar, cuándo salir, cuándo era la hora del receso, cuándo se entraba nuevamente. Y nosotros adoptamos ese modelo, ni siquiera nació en las instituciones educativas. Otra cosa que adoptamos de las empresas, el uniforme.
Estarán pensando en todas las bondades que tiene la utilización de uniformes, pero algunos también están pensando en que hay unas ideas que se oponen, o sea, porque tiene ventajas y tiene desventajas. Y más cuando, por ejemplo, en una institución, en el PEI y en el manual de convivencia está establecido que el estudiante tiene que lucir de manera digna y decorosa su uniforme. Entonces, si un estudiante va sin uniforme, no lo dejamos entrar. Miren todo lo que se genera a partir de decisiones en la que estamos inmersos las instituciones educativas. La evaluación es otro concepto que viene de los principios de administración. Desde la administración nos plantean a nosotros 3 etapas: la planeación, la realización y la evaluación. Ellos planean cómo realizar un producto, luego realizan ese producto y luego cuando hacen la evaluación simplemente toman lo que salió bien y desechan. Miren qué palabra tan desagradable. Desagradable no tanto con las mercancías, pero sí desagradable cuando hacemos una transpolación hacia los seres humanos. Porque todavía en nuestras instituciones nosotros decimos, este estudiante tiene resultados muy distintos de lo que nosotros quisiéramos. Entonces, pierde el año. Y bueno, por ahí hay una ley también que dice que no debemos, y está bien, dentro de la inclusión, que no debemos cerrarle las puertas a nadie. Pero las instituciones decimos, le sugerimos un cambio de ambiente escolar, que es como un eufemismo para decir, señor, aquí no puede entrar. Esto es un proceso complejo en el que nosotros tenemos la ley, los principios éticos que tenemos como profesionales, las necesidades de la sociedad, pero nunca debemos perder de norte de lo que hablaban mis predecesores, esa transformación social y como se llama este evento, una educación de calidad, que es lo que nosotros debemos brindar para la transformación del ser humano. Y ese ser humano que presenta dificultades es el que más nos necesita. Por otro lado, también tenemos el gobierno que nos mide de acuerdo a los resultados de éxito. Soy rector de una institución educativa en el municipio de Soledad. Se llama Antonio Ramón Moreno. Queda en el barrio El Porvenir y aunque no está en un caso extremo de vulnerabilidad social, sí presenta algunas características que ojalá pudiéramos cambiar. Cuando salen los resultados del índice sintético de la calidad de la educación, voy a confesarlo delante de todos ustedes, no solemos estar en el top de las mejores instituciones de Soledad. Porque, ¿qué se tiene en cuenta? Resultados de las pruebas saber, ambientes, y ustedes saben lo que se tiene en cuenta para establecer el índice sintético de la calidad de la educación. Ahora, no estoy en contra de ese índice, pero sí me nace un interrogante. Esos estudiantes que entran a mi institución y que nosotros los ayudamos a que vean unas posibilidades de vida distintas de la drogadicción, eso no lo mide, no se mide en ninguna parte. Esos embarazos en adolescentes que nosotros evitamos al abrirle la puerta a los estudiantes con las charlas que le damos, no solamente a nosotros, sino que allá van instituciones como la policía, el bienestar, que siempre nos apoyan. Entonces, hay cosas que no se pueden traducir en resultados para llegar a una clasificación de las instituciones. Tengo 8 años en ese cargo. Al comienzo yo me sentía mal, decía, pero ¿cómo es posible que nosotros no hayamos podido, no estemos en esa carrera por ascender en el listado de las instituciones educativas más sobresalientes de Soledad? Pero ya el tiempo me ha enseñado a pensar que también nosotros tenemos otros elementos y que el hecho de que nosotros estemos trabajando con esa transformación social, brindando otras oportunidades a los estudiantes, ya como rector me doy por bien servido. Pero sí me queda esa interrogante. Tenemos acá, con un dedito hacia abajo, que es muy común de estas épocas, cuando queremos decir que cuando algo no estamos de acuerdo,
es la evaluación como parte final de un proceso que busca cuantificar productos obtenidos, llamados logros de aprendizaje. La propuesta que yo les traigo seguramente no es un cambio de paradigma que va a marcar nuestras vidas antes y después de esta propuesta, pero simplemente es una invitación a repensar esas prácticas evaluativas y que hay tantas formas en que nosotros podemos hacerlas. Nos podemos ver involucrados en 3 fases, que son la deconstrucción, que es desprendernos de todo lo que tenemos actualmente en las instituciones educativas, luego de manera colectiva, de manera reflexiva, de manera deliberada, consensuada, nosotros podamos reconstruir nuestras prácticas educativas y posteriormente hacer una evaluación o seguimiento. Y que esa evaluación nos permita, si es necesario, devolvernos y replantear. Las consecuencias no solamente se quedan dentro del salón de clases, sino que hay una afectación a nivel micro y a nivel macro. Y eso lo utilizan ellos como insumos para plantear políticas educativas. También esa información repercute en los administradores y directores educativos. También en la información pedagógica circulante, que es lo que la sociedad conoce como en qué rumbo ha tomado la educación en el contexto local o en el contexto nacional, e incluso nos permite compararnos con los sistemas educativos y sus resultados de otras latitudes. Obviamente esto también repercute sobre la cosmovisión que el padre de familia tiene del proceso educativo y afecta también a la sociedad. Nos dice la profesora Luz Niño que por esta razón han surgido tendencias pedagógicas orientadas a superar ese pragmatismo. La psicología conductista del aprendizaje. En esta psicología conductista se da poco espacio a la reflexión, a la toma de decisiones por parte de los sujetos que participan del proceso, con propósitos diferentes como el de democratizar, o sea, darle participación a cada uno de los sujetos, darle participación al estudiante en cuanto, por ejemplo, a que él pueda opinar en cómo serían las prácticas evaluativas de lo que él está viendo en la institución. Democratizar la actividad pedagógica, incluida la evaluación, por supuesto, y construir una mirada más totalizadora del fenómeno educativo mediante una reflexión axiológica y una propuesta de análisis crítico sobre lo instituido existente y hacia el futuro en sus posibilidades y perspectivas. Definitivamente los docentes, los investigadores, vemos como la necesidad de ese replanteamiento de las prácticas del que les vengo hablando. Tenemos muchos elementos que nos pueden ayudar en esa reconsideración, pero si nos vamos hacia lo teórico, vemos que hay elementos que afectan todos los procesos, que en su momento tuvieron los resultados que se esperaban de acuerdo a las políticas de aquel entonces, como la psicología conductista del aprendizaje. No, la intención con esta charla no es demonizar algunas prácticas, pero sí quitarle ese carácter único y totalizante de lo que hacemos en las instituciones educativas. Como por ejemplo, ¿cuál es la práctica que nosotros más utilizamos en el salón de clase para evaluar los contenidos? El examen. ¿Será que pudiéramos, no lo vamos a hacer, será que pudiéramos hacer un listado de otras 50 prácticas que pudiéramos utilizar en el salón de clase para evaluar? Sí, claro que sí, hasta más de 50. Pero hay algunas que están como institucionalizadas ya, incluso a nivel de la sociedad, como el examen. Auspiciado esto en muchos momentos por decisiones del gobierno central. Entre los autores que nos dan esas bases
para que nosotros podamos diseñar y replantear nuestras prácticas. Tenemos algunos conocidos por algunos de ustedes, porque sé que ustedes son investigadores, muchos maestrantes, otros ya son magísteres e incluso con títulos de doctorado. Entonces tenemos, por ejemplo, a Lauren Stenhouse, a Stephen Kemis, a Shirley Grundy, a Carr, a Jimeno Sacristán, a Díaz Barriga, entre muchos otros. Y voy a tomar un pensamiento de Stephen Kemis, que él nos dice que desde sus inicios, cuando nosotros nos remontamos al concepto que se le ha dado al término currículo, desde sus inicios, el currículo ha recogido y tiene en cuenta para su organización las condiciones históricas y culturales de una sociedad asociadas a unas concepciones y prácticas del conocimiento. Si eso ha hecho el currículo desde sus inicios, ¿por qué en muchas prácticas evaluativas no se ve eso? ¿A qué me refiero? Que no tienen en cuenta las condiciones históricas, sociales, culturales, asociadas a las prácticas del conocimiento. Pareciera que la evaluación va por un lado, pareciera que los principios que están inmersos en el currículo van por otro, pareciera que las leyes, independientes de si estamos de acuerdo con ellas o no, pareciera que las leyes van por otro lado. Y en el medio de toda esa desarticulación o descoordinación están los estudiantes. Y por eso seguimos viendo nosotros índices altísimos de reprobación, índices altísimos de deserción escolar, haciendo que el estudiante se vaya de la institución. Nosotros no estamos haciendo una verdadera transformación de las comunidades. Como docentes debemos ser conscientes de ese rol que tenemos o ese compromiso que nosotros tenemos con la sociedad. Debemos ser un motor que ayude a los sujetos a gestionar su propia transformación, haciendo un paralelo, por ejemplo, con el paradigma de investigación, el de la IAP, dentro del el paradigma sociocrítico y su diseño de la IAP, que busca que los sujetos sean capaces de autogestionar su transformación positiva. Y esto lo podemos hacer nosotros en el aula de clase. Siguiente. Algunas concepciones discutibles sobre el proceso de evaluación. Se refiere simplemente al proceso de medida del éxito de enseñanza en términos de las adquisiciones observables de los alumnos. Todavía en muchas instituciones educativas podemos encontrar docentes que tienen este concepto de educación. Lo que cuenta es la evaluación terminal. Llegamos a una última instancia, evaluamos. Si logró los objetivos que se tenían planteados, pasa al nivel siguiente. Si no, repite, con todas las implicaciones que esto tiene. Algunos estudiantes, en lugar de repetir, prefieren desertar y se salen del sistema educativo. Y hay contextos, como por ejemplo en mi institución, que no quiero de pronto dar una imagen tal vez errada de la comunidad en la que está, porque yo veo muchas cosas positivas también, pero también se dan casos de estudiantes que por alguna razón salen del sistema educativo y al año siguiente nosotros los vemos en las afueras del colegio, que hay un parque, incluso consumiendo drogas. Y es triste que de pronto nosotros sentimos que pudimos haber hecho más por esos estudiantes. ¿Dónde está el reto? El reto de nosotros como docentes. ¿Será que yo soy buen docente? A ver, vamos a imaginar este caso hipotético. Tengo 30 estudiantes. Desarrollo mi actividad pedagógica bien planeada y organizada como yo la llevé. Solamente 10 entendieron. 20 no entendieron. ¿Dónde está el reto para mí como educador?
en el manejo que yo pueda hacer para que esos otros 20 también entiendan, también se puedan apropiar del conocimiento, también puedan alimentar sus estructuras mentales y por tanto también puedan dar un paso más hacia su formación integral. El compromiso que tenemos nosotros es complejo, pero no debemos verlo con esos ojos de que es algo que nosotros no podemos manejar. Obviamente que sí, no es casualidad que nosotros seamos docentes. Pasamos por un proceso de formación en las facultades de licenciaturas de las universidades, a donde hayamos asistido. Entonces, nuestro verdadero trabajo no está con los 10 que entienden enseguida, nuestro verdadero trabajo está con los 20 que tienen un ritmo diferente y que esos nos están pidiendo a gritos que nosotros les ayudemos, no nos están pidiendo a gritos que los saquemos del sistema, aunque algunos sí nos piden que los saquemos del sistema. Cuando nos dicen, no, es que yo no quiero venir aquí, ¿o no les ha pasado? Sí, suele ocurrir con mucha frecuencia. Pero bueno, es un niño y nosotros tenemos una posición en la que tenemos un alto poder de influencia y debemos utilizarla positivamente. Otro concepto, la evaluación facilita la selección de los estudiantes en el medio educativo. Los signos de interrogación y de sorpresa los coloqué allí de manera consciente. Estamos hablando de selección de los estudiantes, como si fuera esa mercancía de la que hablábamos de las empresas. El producto que salió malo lo desechamos. Si estamos hablando con personas, debemos tener otro sentido de lo humano. Siguiente. En contrapartida, les propongo esta idea de evaluación que me gustaría que mastiquemos, que rumiemos para ver cómo podemos nosotros incorporarla a nuestra práctica. La evaluación se concibe como un proceso de reflexión, de análisis y valoración sobre hechos, acciones, para dar cuenta de las limitaciones, posibilidades de cambio y transformación de los mismos. Ahí vamos a encontrar unos principios que subyacen, que he repetido en varias ocasiones, pero con el propósito de que nosotros también nos apropiemos de ellos, como la reflexión permanente, el análisis, que todo el proceso nos permita no solamente ver los aciertos, sino que nos permita darnos cuenta de las limitaciones que tenemos y que algunas decisiones que nosotros tomamos deben ser replanteadas. Se nos deben abrir a través de los procesos de evaluación muchas posibilidades de cambio y transformación, tanto de los procesos como de los sujetos que tenemos. Amigos, dentro de la propuesta que yo tengo, de esas de el replanteamiento de nuestras prácticas evaluativas, yo lo sintetizo con este cuadrito que está sencillo. Digamos que en la columna del medio, a nosotros siempre se nos ha dicho que la evaluación debe ser objetiva. Cuando una evaluación es objetiva, yo la asocio con el tipo de investigación cuantitativo, que es rígido, que es lineal. Ahorita en una diapositiva anterior teníamos una línea donde nos mostraba que estamos considerando la evaluación como algo lineal. Vamos cumpliendo etapas y al final decidimos cómo nos fue en el proceso y allí termina todo. Y después volvemos a comenzar con un nuevo grupo de estudiantes. Pero ¿será necesario que la evaluación sea objetiva? Siempre hemos pregonado que de pronto nuestro sistema de evaluación institucional que tenemos, principios de la evaluación o características, es objetiva. Bien, la invitación mía es que a nosotros le imprimamos unas características subjetivas. ¿Cómo así subjetivas? Donde nosotros no utilicemos siempre pruebas estandarizadas, sino que nosotros podamos mirar
a cada estudiante, que eso es lo que significa la subjetividad, que podamos ver a cada estudiante como un sujeto que tiene su cosmovisión, que tiene sus fortalezas, que tiene sus dificultades, que tiene su forma de ver el mundo, que tiene un lugar dentro de un contexto social, económico, que tiene características psicológicas, emocionales, que son diferentes a la de los otros sujetos con los que comparte en el salón de clases. Si yo aplico una evaluación objetiva, estoy tratando de colocarlos a todos en un mismo nivel, pero resulta que cuando hablamos de personas, no todos van a estar en el mismo nivel. Incluso si yo evaluara solamente 2 o 3 personas, voy a encontrar mundos diferentes. Entonces, la invitación mía es a que incorporemos ese elemento de subjetividad en nuestra evaluación. Subjetividad en doble sentido. Que yo como docente y conocedor del estudiante tengo en cuenta y soy flexible ante algunas circunstancias que describen algunas circunstancias que tiene el sujeto que estoy evaluando. Pero la otra posibilidad es desde la subjetividad del mismo estudiante. Lo asocio, miren esto, con los paradigmas de investigación, de los 3 que nosotros conocemos en investigación, que no son todos, o sea que no son los únicos. Por lo menos tenemos el paradigma positivista, el que nosotros asociamos con lo cuantitativo, con lo que es rígido, con lo que es lineal. Una etapa precede a la otra y se llega al final y se acaba el proceso. Pero si miramos la evaluación subjetiva, que retome el concepto de evaluación cualitativa, lo estoy relacionando con los paradigmas de investigación, por lo menos el interpretativo y el crítico social, que buscan, por lo menos el interpretativo, busca la comprensión de un fenómeno. Entonces, al momento de yo evaluar, debo también comprender, interpretar la realidad de ese estudiante. Y por el lado del paradigma crítico social, tenemos nosotros que lo que busca ese paradigma es la transformación de las comunidades. Entonces, nos ufanamos de una evaluación objetiva. Ahora, no quiero demonizar el principio de objetividad en la evaluación, sino que también debemos cederle espacio a características individuales de los individuos individuales de los sujetos que son objeto de esa evaluación. Involucremos también principios de subjetividad en los procesos, en las prácticas evaluativas, buscando comprender más lo que está sucediendo y mediante esa comprensión yo pueda fortalecer lo que estoy haciendo bien y corregir lo que es objeto de correcciones. Y que todo eso me lleve a una transformación del sujeto, que es como una célula de una unidad mayor llamada comunidad, llamada sociedad. Entonces estamos haciendo una articulación entre principios de la evaluación, como nosotros la conocemos, con principios de la investigación, que muchos de ustedes en sus aulas de clases a través de la maestría de educación que han cursado o están cursando con las universidades que fueron mencionadas anteriormente, se han apropiado de la conceptualización de estos paradigmas de investigación. Conclusión de esta diapositiva. Permitámonos a nosotros como educadores tener en cuenta al momento de evaluar los distintos ritmos de los estudiantes, su mundo, sus necesidades. A mí llegan profesores que dicen, lo que pasa es que ya yo no sé qué hacer con ese niño, he citado al padre 50 veces y nunca ha venido. Yo le digo, profesora, si ese niño está de pronto exagero, si está tan abandonado por sus padres, es cuando más nos necesita a nosotros. ¿No dicen que el colegio es el segundo hogar? Bueno, entonces en ausencia, no estoy justificando la ausencia de los padres, entre otras cosas. Estoy diciendo que si el padre está muy desinteresado en los procesos de formación del niño, nosotros debemos
contar con el principal insumo o el principal recurso que tenemos para generar procesos de cambio, que es el mismo estudiante. Siguiente. Ahorita les preguntaba que cuál era la práctica evaluativa que reinaba en las aulas de clase y la mayoría me respondió que el examen. De hecho, yo utilizo exámenes. En la universidad también hacemos exámenes parciales, ustedes saben, exámenes parciales, el examen final. Y en mi colegio, en mi institución, se hace, aparte de los exámenes que cada docente dentro de su autonomía programa en el curso de su asignatura, también hacemos unos exámenes al finalizar cada periodo. El problema con los exámenes es que se convierten en la única forma de nosotros medir, me permito decir la expresión medir el grado de apropiación de los conocimientos de los estudiantes. ¿Qué podemos decir del examen según algunos autores que consulté? Hace parte de una cultura oficial, y cuando hablamos de oficial viene desde las políticas del gobierno. Nosotros, incluso ahora se hacen más exámenes externos que hace 5 años, que hace 10 años. Antes solo se hacían las pruebas Saber de 11, después se incorporaron en la universidad como pruebas ECAES o ahora Saber Pro. Y ahora tenemos exámenes en tercero, en quinto, en séptimo, en noveno. Esta es una cultura que incluso es adoptada de otros sistemas educativos en otros contextos que son diferentes, lo cual hace que esto también sea polémico. Pero nos guste o no, el examen hace parte de esa cultura oficial, digamos que es aceptada, de la educación. Pensaba en las pruebas Saber 11. Imagínense para un jovencito de 16, 17 años que se pone a pensar que su futuro en gran medida depende de los resultados de esa prueba. Eso le puede generar mucha angustia, eso le puede generar ansiedad, y algunos que tienen de pronto debilidades en ese aspecto emocional se pueden sentir bloqueados al momento de hacer el examen. Entonces, aparte de que son pruebas estandarizadas, tenemos el elemento que con una prueba única se puede determinar muchas cosas. Y miren de lo que estamos hablando, palabras mayores, ligas mayores. Estamos hablando de su posible ingreso a la universidad, el que sería el empujón final para mejorar sus condiciones y su calidad de vida. El examen como tal tiene algunos elementos curriculares. Recordemos que esta charla se llama currículo y evaluación. Tiene algunos elementos curriculares porque en él están representados por lo menos los conocimientos que se imparten, la concepción que se tiene de evaluación, la relación docente-estudiante, como lo vamos a ver más adelante. Tiene elementos curriculares y elementos evaluativos. Algo más sobre el examen. A ver si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Ahorita vamos a tener un espacio en el que vamos a interactuar porque también quiero escucharlos. Se ha entendido como el instrumento de calificación del grado de aprendizaje alcanzado por los estudiantes y por lo general consiste en una prueba escrita u oral cuyo propósito históricamente ha sido el de jerarquizar, clasificar, seleccionar a individuos o grupos. No sé cuál de esos verbos me suena peor, por lo menos a mí, dentro de mi subjetividad. Y lo encontramos en la definición de examen. ¿Para qué ha sido utilizado? Para jerarquizar. Entonces tenemos una élite de estudiantes que siempre entienden y tenemos el otro extremo de los que por alguna razón, no necesariamente porque no entendieron, pero por alguna razón perdieron el examen y entonces ya comienza como una jerarquización social dentro del salón y a partir de los resultados de los exámenes.
sirve para clasificar. Nosotros clasificamos cosas, objetos. También clasificamos, también sirve para seleccionar. Yo digo quién, a partir de estos resultados, pasa o no pasa. Yo digo quién, a partir de estos resultados, se gana una beca para estudiar en la universidad. O quién, a partir de estos resultados, se puede inscribir en la universidad pública, porque sus condiciones económicas no le permiten contemplar otra posibilidad. Entonces, toda la fuerza que recae sobre la naturaleza de un examen hace que nosotros nos preguntemos su conveniencia o no. Ahora, no les estoy diciendo que los descartemos completamente, sino que junto con los exámenes utilicemos otras prácticas evaluativas. Dice por acá, esto sí es la fresa del pastel en la definición, así que les agradezco que lean conmigo esta parte. Dice, el examen determina unas relaciones de poder entre quienes toman decisiones sobre los resultados de jerarquización y aquellos que son examinados. Dentro de esas relaciones de poder encontramos al docente en una posición dominante, porque es el que tiene el conocimiento, porque es el que domina los contenidos. Y el estudiante lo encontramos de una manera pasiva, él ni siquiera tiene voz ni voto para determinar cómo va a ser evaluado. Entonces está en una posición de desventaja cuando los modelos pedagógicos contemporáneos nos hablan que la relación docente-estudiante debe ser horizontal. Y a través de un examen lo que más se puede ver es una relación vertical, donde el docente está arriba y el estudiante está abajo. El docente es el que sabe y el que decide, y el estudiante simplemente es el objeto de aplicación del proceso que se haya decidido. Siguiente. Y esto tiene otras implicaciones, como por ejemplo, esa clasificación que se hace a partir de los resultados que nos dio el examen, hace que que no solo sea el profesor quien esté en una posición dominante, sino que también se crea un mundo bizarro con los mismos compañeros de clase. Aquí entonces entran posibilidades de bullying, de burla a quienes perdieron el examen o a quienes siempre pierden los exámenes, casi como considerándolos como sujetos de segunda. Entonces esa clasificación que se hace a partir de los resultados del examen no solamente va de profesores a estudiantes, sino que también entre los mismos compañeros del grupo, donde nosotros lo que debemos buscar es una integración de los diferentes miembros de la sociedad. Si hablamos de inclusión, si hablamos de igualdad, el examen apunta hacia otro objetivo. Alguien de apellido Lapasat en 1985 expresa que en el examen se ejercen relaciones caracterizadas porque el estudiante no hace parte, no tiene ni voz ni voto en la toma de decisiones sobre lo que se va a examinar. Aunque estas prácticas, les he dicho, han ido cambiando de alguna manera. El problema es que todavía muchos de nosotros podemos estar rezagados a la concepción antigua de lo que es evaluación y de la importancia que se le debe dar al examen. Por ejemplo, en la Universidad Simón Bolívar, ahora nosotros en la primera clase, el día que nos presentamos los docentes y que hacemos que los estudiantes se presenten, hacemos de manera consensuada o construimos de manera consensuada los acuerdos sobre cómo va a ser la evaluación. Y ha pasado que yo llevo una propuesta, de pronto que el examen que hacemos como parcial vale el 50% y las otras actividades valen el 50%, pero si los estudiantes tienen argumentos de cambiar esos porcentajes, pueden ser aceptados. Entonces digamos que no es, y qué bueno resaltarlo en este momento, no es que todo lo estemos haciendo mal. Nosotros somos docentes comprometidos con lo que hacemos, pero algunas prácticas deben ser replanteadas y podemos tener distintos grados de compromiso con lo que hacemos en el aula de clase.
Como en la viña del Señor hay de todo, también en las instituciones educativas está el docente comprometido y están algunos que necesitan conectarse más y tomar conciencia de por qué están allí. Entonces encontramos que tradicionalmente el estudiante no hace parte en la toma de decisiones sobre lo que se va a examinar. Incluso en algunas teorías curriculares encontramos que el estudiante debería ser parte de la selección de los contenidos que se van a trabajar en clase. En nuestro medio no es lo usual. La decisión es asumida por una persona desde arriba y lo que va a ser examinado es presentado a quienes desde abajo, el estudiante, están esperando la decisión final. Entonces vemos que a raíz de esta práctica que nosotros le hemos dado un carácter totalizante o un carácter único de evaluación, encontramos que lo que se hace es fomentar una relación pedagógica dominante. Siguiente. Ya unas ideas más breves para terminar de tirarle tomates a los exámenes. El examen ahora mismo está en, ¿cómo es que se dice? En la palestra pública. Bien, nos ufanamos de la objetividad de los exámenes. Aparte de aquellos exámenes que se responden de A, B, C, D y donde hay una sola respuesta que está bien, ¿será que hay algún grado de subjetividad cuando nosotros, es una pregunta abierta, y miramos el nombre del estudiante? Ahí no estamos siendo totalmente objetivos. O sea que tiene, esa famosa objetividad tiene unas fisuras. Bueno, el caso contrario es que yo miro ese examen y veo el nombre. Es que fulanito, aquí es donde me voy a desquitar. Entonces, aunque él tenga un nivel de aciertos considerable, nosotros nos centramos más en sus desaciertos y basados en ellos determinamos la nota. Entonces, aunque son objetivos, también pueden presentar sesgos. Esto no va en contravía de la propuesta que yo les hago de vincular subjetividad. Al hablar de subjetividad es mirar al sujeto como tal, con su cosmovisión, con su mundo. Gracias. Ya sentía yo que no podía ni hablar. Cuando me vuelvan a invitar, no regreso. Dice, ¿qué más podemos decir de los exámenes? Que sus resultados, traducidos en una simple nota, no reflejan lo que el alumno ha aprendido. Se ve incluso en la universidad. Profe, saqué 3. Profe, saqué 3 y usted nunca me dijo por qué saqué 3. O sea, no sé en qué estoy bien ni en qué estoy mal. Desconoce las individualidades y los ritmos de aprendizaje que hemos mencionado en varias ocasiones. Y este concepto también que ya lo leímos, que permite calificar, sancionar, castigar o promover de acuerdo con los resultados. Siguiente. Algunas ideas tomadas de aquí, algunas ideas que voy a poner son tomadas de la profesora Uriarte, quien ha tenido un recorrido académico importante y conseguí un material publicado en el portal denominado Palabra Maestra. Esta publicación se hizo en el año 2019, o sea que es reciente. Y de alguna manera encierra o engloba muchas de las cosas que hemos dicho acá. Comenzamos con las características de la evaluación tradicional. Los parámetros son establecidos por el profesor o docente y no siempre se ajustan a criterios académicos ni a objetivos claros. Hacemos el examen porque necesitamos pasar una nota, pero no hacemos el examen de pronto con la conciencia de el objetivo que yo tengo al momento de hacer esa pregunta. El desempeño del evaluado se transforma en un mero dato cuantitativo, algo estático, algo rígido. Ese mero dato cuantitativo es lo que conocemos como la nota. Generalmente tiene por finalidad definir la aprobación a modo de tamiz
del alumnado, o sea, si el estudiante pasa o no pasa el examen, si pasa al grado siguiente o no. Lo importante, ojo con este pensamiento, lo importante de un examen es la respuesta correcta, dejando casi sin peso el proceso cognitivo que lleva a la elaboración de esa respuesta. Voy a mencionar una anécdota cuando estudiaba en el colegio. Yo soy orgullosamente egresado del Colegio de Barranquilla para Varones, Codeva, de allá de la 68, me gradué en el año 89. Y recuerdo que en una experiencia de laboratorio, el profesor Vargas nos llevó al laboratorio y nos dio unas indicaciones para producir algo, me parece que era como jabón, no recuerdo bien. Y nos dividió en grupos. Resulta que casi todos, o prácticamente todos los grupos pudieron llegar a la instancia final, que fue la elaboración del jabón. Nosotros, en mi grupo, cometimos algunos errores en el camino y lo que nos salió fue una pasta ahí que tenía cara de todo, menos de jabón. Perdimos la práctica de laboratorio, fue lo primero que pensamos. Pero al momento de hacer el informe, los otros describieron lo que hicieron y cómo llegaron al producto final. Nosotros se nos ocurrió decir también lo que hicimos e identificar los errores que cometimos. Nosotros sacamos 10. En esa época era, siguiendo el decreto que mencionamos, se evaluaba del 1 al 10. Nosotros sacamos 10 porque sustentamos por qué no nos dio el resultado esperado. Los otros sacaron 6, 7, 8, bueno, porque además tenían problemas de redacción o de pronto cómo concibieron el informe. Entonces, esa es una situación particular en la que vemos que no siempre la respuesta correcta debe ser la que le dé sustento a la aplicación de exámenes. Debemos darle también importancia al peso del proceso cognitivo que lleva a la elaboración de esa respuesta. Y se dan cuenta que sí entendió cómo es las distintas etapas, etcétera. Simplemente que en algún momento no vio ese signo menos y eso le cambió el resultado. Y sin embargo, le colocan la máxima nota. De eso se trata. Ahora, no estamos estimulando los desaciertos, estamos estableciendo en qué centramos nosotros nuestra mirada, en la respuesta correcta o en el proceso. También tiene mucho para discutir entre nosotros. Siguiendo con las características de la evaluación tradicional, ¿saben por qué me tranquilizo aunque escucho tantas voces? Porque están hablando allá de los exámenes, de la evaluación, del resultado. Nadie está hablando del partido de Junior de ayer. Si no sabían, ganó. Que tome agua. Sí, ya voy a tomar agua, profesora. ¿Cómo está? La evaluación tradicional tiene un diseño tal que le da más oportunidad y peso a la aparición de debilidades y errores que de logros. Pareciera ser así, que nosotros nos centramos en ver en qué se equivocó más que cuáles fueron sus aciertos. Los que se castigan en lugar de operar como motores del aprendizaje. De los errores también se aprende. Los resultados que arroja la evaluación se toman como definitivos, craso error. Se desalienta así la búsqueda de la propia superación, al no existir nuevas oportunidades de mejora. La evaluación tradicional opera como un instrumento o mecanismo de control y de selección impuesto desde afuera. No considera el proyecto docente y las características del grupo de estudiantes que de él participan. Les dije que esto era una manera de sintetizar muchas de las ideas que fueron expuestas anteriormente. Esa evaluación tradicional es rígida, tiene lugar en momentos determinados e incluso podría perder la esencia de la transversalidad. Esos momentos determinados son decididos por el docente y se hace en el aula solamente, a través de una instancia común, el examen. Esa evaluación es diseñada y quien procede a corregirla es el docente.
sin tener en cuenta la propia valoración, o sea, la autoevaluación y participación de los estudiantes, tomando el concepto de heteroevaluación. Y finalmente, dentro de esta lista de características controversiales de la evaluación tradicional, que tiene como única finalidad promover o no al estudiante, y digamos que lo que hace le sirve al sistema, no al individuo. Pero la otra cara de la moneda, y la dejé para el final para que también nos quedemos pensando sobre eso, son las características de la evaluación educativa. Tengo 8, dice: intenta recabar información útil sobre los saberes que los alumnos van adquiriendo a través de las distintas actividades académicas en las que participan. Se le da más peso a las fortalezas de los alumnos que a sus falencias o debilidades. Recuerden que esto es una alternativa que obviamente está en contraposición de las características leídas anteriormente. Considera a cada alumno como un sujeto de aprendizaje, con sus propias capacidades lingüísticas, competencias culturales, niveles de cognición, etc. Por eso hablábamos de vincular un elemento subjetivo en la evaluación. ¿Que todos sean cortados con el mismo rasero? No, vamos a tener en cuenta las individuales, los ritmos de aprendizaje, los estilos de aprendizaje, la inteligencia dominante en nuestros estudiantes. La evaluación educativa incluye como parte relevante la reflexión acerca del aprendizaje como proceso. Documenta el grado de avance del estudiante y lo integra en una línea temporal sobre la base de resolución de consignas significativas desde lo pedagógico. Suele demandar más tiempo, tanto para dar respuestas por parte del alumno como para corregir por parte del docente. Esta última parte de las correcciones por parte del docente me hace recordar un meme que le vi en el Estado a alguien hace como un mes. Era una niñita diciéndole a la profesora: profesora, ¿usted cómo sabe que yo tengo problemas de aprendizaje? ¿No será que usted tiene problemas de enseñanza? Me imagino que la niñita era Mafalda para llegar a ese tipo de planteamientos. Y aunque somos docentes, no significa que le estoy echando el agua sucia a los docentes, sino también es la invitación a ese proceso de reflexión. Y a mí me marcó mucho. Siempre decimos: es que ellos tienen problemas de aprendizaje. Esa es una salida fácil, tienen problemas de aprendizaje. ¿Será que somos nosotros los que debemos cambiar las estrategias? O incluso ellos sí pueden estar asimilando los conceptos con las estrategias, pero en la evaluación es donde está el problema. Todas esas posibilidades se pueden dar en el escenario educativo. Se invita a que los alumnos participen en la formulación de los criterios de la evaluación, que a la vez dan cuenta de lo que los alumnos perciben como importante del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿La diseña el profesor? Sí, pero en conjunto con la institución o el departamento, y si se puede, también con los alumnos. La corrección puede correr por cuenta del profesor o de compañeros. Nuevamente utilizamos los conceptos de coevaluación, autoevaluación y heteroevaluación, que también son característicos de los modelos pedagógicos contemporáneos, basados en teorías cognitivas y constructivistas. 3 ideas más. Debe suministrar los elementos para que el docente sea capaz de emitir un juicio de valor personalizado acerca del alumno, que describa en detalle sus logros y los aspectos sobre los que aún deben trabajar a fin de mejorar. Así, la evaluación opera como referente de una situación de partida individual y no como un filtro fijo y universal. Otra característica: es flexible, se realiza a lo largo de todo el curso, o sea, se convierte en longitudinal y no como una instancia única. Ofrece varias alternativas, donde el examen no es el rey. Hay otras alternativas, como los trabajos de investigación, monografías, talleres, exposiciones, etcétera, etcétera. Se pueden desarrollar en el aula, en la casa, en la biblioteca, en línea, en el grupo de WhatsApp, a través del correo electrónico,
a través de plataformas multimediales y finalmente tiene por objeto rever, o sea, reconsiderar el diseño del curso, además de determinar el grado de progreso de los estudiantes. Culmino con lo siguiente. De todo lo que no hemos conversado, de lo que he expuesto, hacemos un resumen del resumen y con esto cierro. De lo que debe ser o cómo debe ser concebida la evaluación, entre otras cosas. Debe tener en cuenta los estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Debe ser consensuada y participativa. En ella se debe fomentar la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. No debe ser punitiva, o sea, no debe ser tomada para castigar, ni sumatoria en el sentido de que al comienzo él no entendía, pero al final logró entender. Fíjense lo curioso que es esto. Al comienzo el estudiante no entendía, al final logró entender, gracias a Dios, al final logró entender, pero como tenía notas malas al comienzo, el promedio es perdido. Miren los errores que nosotros podemos estar cometiendo en nuestras prácticas evaluativas. Debe ser para identificar fortalezas y debilidades en los procesos de enseñanza y aprendizaje, para consolidar las primeras y para mirar cómo combatimos las segundas. Siguiente y creo que última diapositiva, amigo. Debe ser resultado de una reflexión permanente. Debe ser flexible para entender los procesos particulares socioculturales de los estudiantes. En cuanto a lo que tiene que ver con los docentes, debe favorecer la creatividad pedagógica. El llamado es a que nosotros mostremos esa creatividad que nos caracteriza en la búsqueda de nuevos significados e interpretaciones de los hechos, explicando y describiendo los procesos que se suceden en un determinado contexto social y cultural. Y finalmente, la evaluación, esa que nosotros hacemos en el aula de clases, debe centrarse dando más valor al sujeto. El centro de todo debe ser el sujeto y la transformación que nosotros buscamos en él. Entonces, el énfasis debe estar en la importancia que se le da al sujeto más que a cualquier otro aspecto. Siguiente. Ok. Entonces, de esta manera, termino esta parte de mi conferencia, pero ahora quisiera escucharlos a ustedes. Principalmente, y quien guste puede venir acá, principalmente sugiero que tomemos este espacio para compartir algunas experiencias significativas desde el punto de la evaluación, algo que estén haciendo en su institución o una mirada en la que ustedes han pensado de lo que están haciendo a partir de lo que ha sido expuesto por mí. Entonces el espacio para escucharlos o si tienen alguna inquietud. Pero me gustaría más como escuchar algunas experiencias particulares de prácticas evaluativas en sus instituciones. A ver, ¿quién rompe el hielo y viene acá? ¿Será que no tenemos prácticas, será que no tenemos experiencias significativas con respecto a la evaluación? Yo les compartí una, lo que hacemos en la Simón Bolívar. El primer día de clases nos ponemos de acuerdo con los estudiantes con respecto a cómo va a ser la evaluación, el porcentaje que van a tener, las distintas actividades donde únicamente no está el examen, sino que también tenemos las exposiciones, los talleres, lo que envían al aula extendida, aprovechando los recursos que nos dan las tecnologías. ¿Dónde está la primera intervención? Ok, perfecto. Yo trabajo con la entidad territorial certificada de Soledad.
y tengo en muy buen concepto a los docentes, rectores y del PTA de la entidad Departamento del Atlántico, y ya estaba preocupado. ¿Cómo no vamos a tener experiencias significativas? Bueno, buenos días, compañeras y compañeros. Menciono primero las mujeres porque el auditorio tiene mayor porcentaje de mujeres. Con relación a la evaluación, al tipo de evaluación, formas de aplicación, etapas de la evaluación consagradas en el decreto 1290 del 2009, lo que puedo decir desde la práctica es que es una belleza el decreto, que nos da incluso la posibilidad a las instituciones educativas de elaborar su propio sistema institucional de evaluación. Bueno, me volé el nombre, mi nombre es Vilma Solano, docente de la institución Roque Acosta de Galapa, pero que la práctica es otra. Sobre todo que no hemos podido lograr en la mayoría de las instituciones que los padres de familia entiendan el sistema de evaluación. En algunas instituciones ya hemos optado por colocar solamente el número, no porque no manejemos los logros. En el caso de la mía, el modelo pedagógico que tenemos es enseñanza para la comprensión, y veníamos trabajando con desempeños de comprensión, los cuales se plasmaban en el informe valorativo, más el número. Pero igual los papás no entienden ni con concepto ni con número. Hace algo más de un año estamos trabajando solamente con el número, sin embargo, y con los conceptos obviamente que da el decreto: bajo, básico, alto y superior. Pero los papás tienen el informe en la mano y están viendo que el hijo tiene una cantidad de asignaturas y de áreas en bajo, y le están preguntando a uno: ¿pero va bien? Señor, pero dígame si va bien. No sé si es la realidad de todo el departamento, pero me atrevo a decir que es la de Galapa. Nosotros tenemos, y creo que en muchas instituciones, los formatos para presentarle los planes a ellos de aprendizaje, o como conocemos como refuerzo. Se llevan los PAMA, lo firman y el estudiante sigue igual. No trae el PAMA lleno, firmado por el papá, por la mamá y por él, o en su defecto lo trae, pero igual no hace los talleres de nivelación. Todavía se sigue manejando el término recuperación. No ha habido manera de sacarle de la cabeza tanto a los chicos como a los papás que la palabra recuperación no existe, y que lo que tienen es unas oportunidades de mejoramiento, las cuales la mayoría no acogen, y al final de año tenemos la misma problemática. Una cantidad de gente en donde trabajamos por asignaturas, hasta con 7 asignaturas perdidas, haciendo procesos de nivelación o haces de salón en salón, y no alcanzan a llegar donde algunos profesores se nos quedan con 1 o 2 áreas, y viene el problema porque quieren ser promovidos con 2 áreas perdidas o con 1, y nos llegan la andanada de cartas de reclamación o de oficios exigiendo promoción anticipada, que la contempla el decreto también por repitencia, sin querer hacer nada. Entonces, yo creo que sería válido que la Secretaría tomara la iniciativa de que en las instituciones hiciéramos una evaluación de la aplicabilidad de ese decreto. ¿Cuál es el estado del arte de la aplicación del decreto? ¿Cómo estamos? Obviamente que nos ha dado elementos para que los estudiantes vayan entendiendo que sí se puede perder por bajo desempeño, y que no es cierto que todavía se tengan en cuenta porcentajes. Es que de un curso 10 estudiantes no pueden perder el año porque el porcentaje es muy alto. Sabemos que tenemos que buscar la cantidad de estrategias necesarias para que no se queden, pero no es cierto que se tenga en cuenta el porcentaje ya, porque el 1290 acaba con eso y dice se gana o se pierde. Da las estrategias para aplicar los planes de mejoramiento o darle la oportunidad de mejoramiento al final de cada periodo, y les da la oportunidad en noviembre nuevamente al que no alcanzó a mejorar en todo el año de aplicarle las ACES. Pero también es cierto que los chicos sí se pueden quedar, y ojalá se abriera un espacio para hablar de la convivencia escolar, porque es uno de los asuntos que nos está matando en las instituciones. Los estudiantes y los papás ahí sí se vuelven leguleyos y salen a buscar amparos jurídicos para que nosotros no podamos hacer nada.
Y tenemos unos manuales de convivencia que prácticamente se convierten en letra muerta porque al estudiante no se le puede casi ni suspender. Entonces sería un tema que valdría la pena revisar, doctora Mónica, y también que pudiéramos hacer una evaluación de cómo estamos, pero en la parte de la aplicabilidad del 1290 con relación a lo que está normado en ese decreto. Gracias. El decreto 1290 le da autonomía a las instituciones para tomar decisiones con respecto a la evaluación. Obviamente da unos parámetros, pero les deja espacio para la toma de decisiones. Esa reflexión de la que ella está hablando se hace necesaria, incluso ella está apelando por el apoyo de la Secretaría de Educación Departamental, pero a nivel institucional, en las semanas como esta que estamos trabajando o cuando hacemos la autoevaluación institucional, es hora de que nosotros, así como miramos otros aspectos, también miremos el grado de cumplimiento o concepción o lo que haya que recomponer en cómo fue el diseño de nuestro propio sistema interno de evaluación. Muchas gracias a la profesora. ¿Algún comentario más, alguna experiencia significativa al respecto de la evaluación? O de pronto quieran comentarnos, así como hizo la profesora, cómo algunos aciertos y dificultades que ha encontrado en su institución. Acá tenemos a una profesora. Mi reflexión es, la evaluación depende de un proceso pedagógico de aula. De acuerdo a ese proceso pedagógico de aula es que se daría una evaluación, y ahí tenemos que hablar de hacer una reflexión. La otra reflexión es, nosotros estamos hablando de escuelas inclusivas y no podemos mirar todos los estudiantes con la misma manera. Hay estudiantes que son más hábiles para algunas materias que para otras, entonces hay otra reflexión que hacer en este sentido con la evaluación. Pienso que no es viable para los estudiantes estar repitiendo. Encontramos niños que repiten 4 veces un curso, eso no tiene sentido. Si hablamos de una escuela inclusiva, tenemos que hablar de una evaluación que procure avanzar a cada niño en la medida de sus habilidades. Gracias. Muchas gracias, profesora. Y escuchamos ahora acá a mi lado izquierdo, y ya para darle cierre a esta conferencia. Muy buenos días. Bueno, primero que todo, sí, responde a un proceso de aula, pero también hay que tener presente que la evaluación responde a un modelo pedagógico institucional. Y si tenemos la autonomía para hacer los lineamientos de esa evaluación en la institución, no lo debemos perder, porque esa autonomía nos da mucho espacio a nosotros como docentes. Ahora, que se utilicen los espacios en todas las instituciones para replantear y hacer una mirada mucho más eficaz en cuanto a los procesos evaluativos. Teniendo en cuenta la articulación y mirando la parte de la evaluación en transición, por ejemplo, que debe ser de tipo cualitativo, es importante ligar a estos procesos la ludoevaluación, que si bien hemos hablado de evaluación cuantitativa y cualitativa, ponerle el ojo a una ludoevaluación que sería mucho más inclusiva en nuestros niños, sobre todo en el área de primaria, ¿cierto? En preescolar, nosotros en la carrera vimos ludoevaluación y de hecho lo estamos aplicando en muchas instituciones, pero es articularlo a toda la institución para que sea una forma más amigable, más certera, que permita la creatividad, la imaginación, la tolerancia, la inclusión de nuestros estudiantes. Gracias. De esta manera doy por terminada la conferencia y les doy muchas gracias por su atención.